Ahora sí, entonces, buenas noches, jóvenes, bienvenidos a su clase de física general. Entonces ya el día de hoy vamos a estudiar la refracción de la luz. Ya aquí dejamos atrás la temática de termodinámica, gases, presión, volumen, temperatura. Aquí ya no, pues ya no tomamos más en cuenta eso. Y nos dedicamos al estudio de este fenómeno que ocurre con la luz. Bien, ¿cuál es el objetivo? Explicar la refracción de la luz en términos de la ley de Snell y del índice de refracción. Presentar ejemplos de los fenómenos de refracción. Bien, para que se hagan una idea, la refracción es el cambio en la dirección de la luz cuando ésta cambia de un medio a un medio B. Podemos ver el ejemplo de esta regla. Bueno, olvidé mencionar esto en una sección anterior, pero ustedes pueden observar la regla que se muestra en la imagen, porque esta regla refleja cierta parte de la luz que le incide. Es decir, por ejemplo, esta regla se ve en color amarillo, porque en las zonas donde usted la ve en color amarillo, en esas zonas, absorbe todos los colores del espectro visible. Vamos a verlo más tarde, el espectro visible. En ese punto amarillo, en esa zona amarilla, absorbe todos los colores del espectro visible y únicamente refleja el color amarillo. Por eso usted la ve amarilla. Resulta entonces que, bueno, como la regla es visible porque refleja luz, es por eso que usted puede ver aquí este fenómeno, donde la regla por fuera del vaso se ve que está inclinada, pero dentro del vaso se ve que está más inclinada todavía. Y entonces eso usted lo puede observar porque la luz se refleja, porque la regla refleja la luz que recibe. Y entonces la refracción es este cambio de dirección, es este cambio de dirección que tiene la luz. En este caso lo podemos ver gracias a la regla, ¿sí? Y entonces esto ocurre, porque la luz deja de viajar por el aire y comienza a viajar por este otro medio. Puede ser agua, puede ser el diamante, puede ser azúcar, puede ser aceite, glicerina, vidrio, ¿sí? Hay una gran cantidad de medios por los cuales la luz puede viajar. Y entonces, para estudiar la refracción, se define algo que se llama el índice de refracción. Entonces, el índice de refracción es una relación entre la velocidad de la luz en el vacío dividida entre la velocidad de la luz en el medio. El índice de refracción no tiene unidades y siempre es un valor mayor que 1. Siempre es un valor mayor que 1. Y entonces, el índice de refracción podríamos decir que hasta cierto punto es característico de cada medio. Es decir, podemos distinguir un medio de otro gracias al índice de refracción. Verán, aquí nosotros estamos asumiendo que la luz se comporta como una onda. El estudio de las ondas no es parte de esta clase, entonces esta parte es únicamente informativa. Y quizá pues nos ayude esto en algún ejercicio. Resulta que la velocidad de propagación de una onda
es igual a la longitud de esa onda multiplicado por la frecuencia de la onda. La longitud de la onda se mide en metros. La frecuencia de la onda se mide en hertz. Los hertz son, puede ser 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, su unidad, pero nosotros la conocemos como hertz. Y esta unidad ha ganado popularidad debido a que los routers inalámbricos funcionan a 2.4 GHz o 5 GHz. Los procesadores de las computadoras, entre mayor sea el valor de su frecuencia en gigahertz, mejor es. Más rápido es para procesar tareas. Disculpe, lo interrumpa, pero Sí. no está compartiendo pantalla. Ah, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver. Listo. Ahora sí. Disculpen. Ahora sí. Entonces, esta era la regla de la que yo hablaba, la que cambiaba de dirección. Y esto es el índice de refracción que yo estoy definiendo en este momento en la relación entre velocidades. Velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz en un medio. Y entonces, aquí es donde estaba hablando de lo de la longitud de onda y la frecuencia. Ahora sí lo pueden ver, ¿cierto? Sí. Ah, perfecto. Entonces, aquí lo más importante que ustedes comprendan es que ustedes pues nada más comprendan que la longitud de onda de la luz en el medio es diferente a la longitud de onda de la luz en el vacío. Y que la velocidad de propagación de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Más tarde vamos a ver cómo influye la longitud de onda. Vamos a ver cómo influye la longitud de onda con el color y con el color de la luz principalmente. Entonces, bien. ¿Con qué materiales hemos estudiado? Bueno, nosotros decimos que en el vacío el índice de refracción es 1. ¿Qué es el vacío? Recuerden que el vacío es este espacio que hay entre el Sol y la Tierra, donde no hay nada, no hay aire. Y a menos que la luna se cruce de vez en cuando, pues no hay nada. Bueno, quizá un poco de restos, de escombros y quizá uno que otro satélite se pueda cruzar por ahí, pero en general no hay nada. Y entonces, la luz que viaja por el vacío tiene un índice de refracción de 1. Es decir, no va a cambiar de dirección. Cuando la luz entra al planeta Tierra, pasa al aire y ya el aire tiene un índice de refracción de 1.0002926. Para fines prácticos y de nuestra clase, pues el aire se comporta como el vacío también. Entonces ahí, cuando la luz pasa del vacío al aire, el cambio de la dirección es mínimo porque pues prácticamente el aire y el vacío tienen el mismo índice de refracción. ¿Qué pasa cuando la luz viaja del aire al agua? Como que usted suponga meta una pajilla en un vaso. Bueno, ahí sí, el índice de refracción del agua es 1.33, el del aire es 1 aproximadamente. Y entonces aquí sí vemos una diferencia, un cambio en la dirección de la luz. Lo mismo ocurre cuando la luz pasa por el vidrio. Y aquí entra la ley de Snell para explicar qué tanto se va a desviar la luz. ¿Qué tanto se va a desviar la luz al ingresar del medio A al medio B?
Lick, una pregunta, ahí no Sí, entra el espectro de Isaac Newton, el espectro de luz, es correcto. Sí, más adelante lo mostramos. como el de Pink Floyd, Es correcto, en la famosa portada del álbum de Pink Floyd. correcto. El, sí, Newton encontró que la luz blanca, la luz que proviene del sol, perdón, esta luz contiene pues los colores que usted puede ver en el arco iris. Y esto Newton lo logra al hacer pasar un rayo de luz a través de un prisma. Entonces, sí, justo así. Dicen las malas lenguas que Newton se inspiró en el álbum de Pink Floyd. Entonces sí, Newton, es más, Newton postulaba que la luz se comportaba como partículas y esa idea de Newton se desecha cuando otro físico de apellido Huygens eh, demuestra que la luz se comporta como una onda. Pero resulta que, y así se manejó, y la luz se comportaba como una onda durante los 1800 hasta 1900, se manejó a la luz como una onda, pero luego viene Albert Einstein y para explicar un fenómeno llamado efecto fotoeléctrico, toma unas ideas de Planck y dice, bueno, para explicar este fenómeno, yo lo que hice fue tratar la luz no como una onda, sino como partículas. Y entonces quedó confundida toda la comunidad científica porque todo lo que se creía saber hasta ahora no funcionaba para explicar ese fenómeno y para explicarlo resulta que tenían que asumir que la luz no era una onda, sino que era una partícula. Pero teníamos a décadas tratando la luz como onda y también funcionaba. Entonces al final pues se decidió que la luz posee una dualidad onda-partícula y entonces que para algunos casos se comporta como una onda, para otros casos se comporta como una partícula. Se decidió que tiene las dos propiedades. Pues bueno, resulta que Newton entonces no estaba no estaba equivocado del todo, no estaba equivocado realmente, porque al final su idea sí, pues, sí era cierta, sí se podía tratar la luz como partícula. Bueno, Newton ha sido uno de los más grandes genios de la historia, por todo lo que ya hemos visto en la clase. Entonces, bien, viene la ley de Snell, nos dice cómo se va a desviar el rayo de luz al ingresar al nuevo material. Perdón, sí. Donde estas letras, que en realidad debería ser la letra griega eta, pero parecen n's, por simplicidad le voy a llamar n. N1 es el índice de refracción del medio 1. Bueno, suena un poco obvio. El ángulo 1 corresponde al medio 1, es el ángulo pues con el que incide la luz a la superficie entre los dos medios. N2 pues es el índice de refracción del medio 2 y teta 2, el ángulo 2, es el ángulo con el que el ángulo que se refracta la luz, es decir, el nuevo ángulo con el que sale la luz en el material 2. Para verlo más fácil tenemos este diagrama. Tenemos este diagrama donde vamos a notar lo siguiente. En la parte gris es el medio 1. El medio 1, pues digamos el aire. Y el que tiene fondo azul es el medio 2, digamos el agua, por ejemplo. Entonces, el ángulo de incidencia es el ángulo 1, porque la luz viaja primero en el aire y la luz entra en el agua, pero primero viajaba por el aire. Y entonces, lo que va a pasar es que como el índice de refracción del agua es distinto que el del aire, el rayo de luz se desvía.
ya no lleva el mismo ángulo 1, sino que se desvía y ahora lleva un ángulo 2. Noten ustedes que los ángulos, si se fijan, nosotros tenemos la superficie de los dos medios aquí. Esta es la superficie. Noten ustedes que el ángulo se mide con respecto a una línea que se llama línea normal, que no es otra cosa que la línea perpendicular a la superficie entre los dos medios. Repito, la línea perpendicular a la superficie de los dos medios. Entonces, a partir de ahí se miden los ángulos. Si el ángulo 1 fuera 0, el ángulo 2 también sería 0. Solamente hay refracción cuando la incidencia es oblicua, es decir, cuando el ángulo 1 es mayor que 0. Solo ahí tenemos nosotros refracción de la luz. ¿Podría ser del agua al aire? Sí, usted tranquilamente se puede meter en una piscina con un puntero láser y pues encenderlo bajo el agua y la luz va a salir. La luz va a salir y no va a haber problema, pues. O sea, pero claro, va a existir esa desviación en el ángulo. Digo, en un ángulo nuevo, ¿sí? Un ángulo diferente al de salida. Entonces, eso es la refracción. Es el cambio que experimenta la onda, en este caso la luz, al pasar de un medio a otro. Y aquí tenemos entonces ya los ejercicios. Veamos este ejemplo. Un rayo de luz se propaga en el aire y entra en el agua con un ángulo de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es de 1.33, ¿cuál es el ángulo de refracción? Aplicando la ley de Snell. Bueno, aplicando la ley de Snell tenemos lo siguiente. Noten aquí que la luz dice que se propaga en el aire y que luego entra al agua. Es decir, primero está en el aire, luego está en el agua. Entonces el medio 1 es el aire, el medio 2 es el agua. Nos dan el ángulo con el que incide, es decir, nos dan el ángulo 1. El ángulo 1 es 45 grados. Y nos piden encontrar el ángulo 2. Entonces, para encontrar el ángulo 2, lo que hacemos es lo siguiente. Como primer paso tenemos la ley de Snell, ¿sí? Que la vimos hace poco, hace 5 diapositivas. Y vamos a despejar para el ángulo 2. Entonces, lo primero es el índice de refracción 2, que está multiplicando al seno del ángulo 2, ese índice de refracción lo mandamos a dividir. Aquí lo tenemos ya dividiendo. Y entonces esta operación de aquí es igual al seno del ángulo 2. Resulta que aquí esto es nuevo, es primera vez. Bueno, no es primera vez que lo hacemos. Lo hicimos para encontrar el ángulo. Para encontrar el ángulo de un vector usamos algo que se llamaba tangente inversa. Aquí hacemos algo similar. Para encontrar el ángulo 2, que está dentro de la función seno, lo que se hace es, la acción a realizar es aplicar el seno inverso a todo lo que está del otro lado. Es decir, el resultado de 1 por el seno de 45 entre 1.33 es 0.531659. A eso le aplicamos el seno inverso y obtenemos el ángulo 2. Noten que desaparece el seno, solo nos queda el ángulo. Y del otro lado lo que aparece es el seno inverso. Ojo, no se manda a dividir el seno, porque el seno no tiene un valor, porque es una función. O sea, el seno va a tener un valor solamente cuando se le aplique a un parámetro, es decir, a un número.
Entonces, el seno inverso de 0.5316 es 32 grados. 32 grados. Entonces, la luz incide con un ángulo de 45 grados, pero el ángulo refractado únicamente es de 32, es decir, el ángulo cambió. El rayo iba así, bien abierto, y lo que hizo fue cerrarse un poco, es decir, acercarse a esta línea perpendicular, dado que el ángulo 2 es menor que el ángulo 1. ¿Cómo se hace esto en la calculadora? Porque, bueno, sí se mira complicado. Bien, 1 por el seno de 45, eso no hay problema. Dividido entre 1.33, ahí no hay problema. 0.531659, ahí no hay ningún problema. Y entonces, la parte que puede confundir es aplicar el seno inverso. Para aplicar el seno inverso, usted viene y usted en su calculadora, si la tiene a mano mucho mejor, usted en su calculadora, donde aparece el botón para calcular el seno, en letras blancas o letras amarillas, en la parte superior, debe aparecer seno inverso. Entonces, para encontrar el seno inverso, usted presiona segunda función, seno, y luego escribe el número al cual usted le aplica el seno inverso. La calculadora de la computadora, pues obviamente tiene un funcionamiento diferente. Aquí primero tengo que escribir el número y luego tengo que escribir la función que quiero hacer, la operación que quiero hacer con ese número. Entonces, primero tengo el punto 5316 y luego aplico el seno inverso para obtener el 32.11. Entonces, aquí es importante que su calculadora primero esté en grados. Lo primero es que esté en grados. Luego, bueno, tener en cuenta que si usted está buscando un ángulo, eventualmente tiene que calcular el seno inverso. Y bueno, eso nada más. Aquí vamos a ver una radiación de frecuencia de 500.000 por 10 a la 9 Hz, porque es frecuencia, se propaga en el agua. Nos piden calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha radiación. El índice de refracción del agua es de 1.33. Y entonces, ese lo tengo hecho aquí. Vamos por partes. Primero lo primero, los datos. La frecuencia es de 500.000 por 10 a la 9 Hz. El índice de refracción, porque viaja en el agua, estamos dentro del agua, entonces el índice de refracción no es 1, es 1.33. Luego, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Cuando hablábamos de movimiento rectilíneo uniforme, allá en enero, durante las primeras clases, el ejemplo que yo les daba era el de la luz. Y ya habíamos hablado que la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Bien, aquí la cuestión interesante es la siguiente. ¿Cómo puede ser la luz un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme si ahorita estoy viendo que la velocidad de la luz cuando viaja en el agua cambia? Estoy viendo que la velocidad de la luz
cuando viaja en un material que no es el vacío, cambia. Esto da la impresión de que la luz puede acelerar o desacelerar. Pero ya Albert Einstein ya propuso, y está bastante sólida su teoría, que la luz es lo más rápido que hay en el universo, que nada viaja más rápido que la luz y que la velocidad de la luz es constante. Y entonces, ¿por qué aquí esta teoría dice, por qué habla de la velocidad de la luz en el medio? ¿Por qué dice que es diferente? Pues resulta que la velocidad de la luz no cambia. Lo que pasa es que hay unos fenómenos que ocurren que cuando la luz incide en un material, esta puede ser absorbida por los átomos del material y así como se absorbe, se puede emitir. Es decir, se absorbe y se emite. Entonces, este proceso de absorción y emisión, lo que hace es retrasar pues el viaje de la onda cuando va por el material. Claro, porque cuando la luz va en el vacío no interactúa con nada, pero cuando ya entra en un material, en el material hay muchos átomos. Y entonces la luz tiene que probablemente interactúa con muchos de ellos. Y por eso es que pareciera que la luz va más despacio en los materiales, pero es que en realidad está siendo absorbida y luego emitida. Entonces lo que tarda en absorberse y ser emitida, pues es el retraso que nosotros vemos y nos sale más fácil estudiarlo como una velocidad, como que la velocidad de propagación es más lenta en el medio. Pero realmente la velocidad de la luz siempre es 3 por 10 a la 8. Aproximadamente, ¿verdad? Aquí estamos usando el valor aproximado. Ahora sí, ya con ese discurso dado, teníamos la definición del índice de refracción. El índice de refracción es velocidad de la luz dividido la velocidad de la luz en el medio, en este caso en el agua. Esa velocidad de la luz en el agua yo la mando a dividir y obtengo aquí que la velocidad de la luz en el agua multiplicado por el índice de refracción del agua es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Ahora lo que hago es mandar el índice de refracción a dividir y obtengo que la velocidad de la luz en el agua es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la luz, entre el índice de refracción del agua. Hago las cuentas, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido 1.33. Eso da 225.563.910 metros sobre segundo. Luego, ya aquí tengo la velocidad de la luz en el agua. De 3 por 10 a la 8. De 3 por 10 a la 8, esta velocidad bajó a 2.25 por 10 a la 8, aproximadamente. De 3 por 10 a la 8 baja a 2.25 por 10 a la 8. Bien, esto es el inciso A del problema. Ya encontramos la velocidad de la luz en el agua. Ahora vamos a encontrar la longitud de onda de la luz en el agua. Vemos entonces que que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces, para encontrar la longitud de onda, mando a dividir la frecuencia y obtengo que la longitud de onda es la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia. Al hacer el cálculo, tenemos 225.563.910 dividido entre 500.000 por 10 a la 9 Hz. Este resultado nos va a quedar en metros. Y entonces obtenemos que
La longitud de onda de esta luz es de 451 por 10 a la menos 9 metros. Que en otras palabras quiere decir 451 nanómetros. Esta longitud de onda corresponde a la longitud de onda de la luz azul. ¿Sí? De la luz azul. Resulta que hay algo llamado espectro visible. Y de acuerdo a la longitud de onda, que posee una onda electromagnética, pues le corresponde un color en el espectro visible. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, para cada longitud de onda, corresponde aquí, más fácil en este, corresponde un color en el espectro visible. Por ejemplo, nosotros tenemos 451 nanómetros, estamos aquí. Estamos en el azul. Si la longitud de onda aumenta a 500, ya estamos en el verde. Si aumenta a 600, estamos en el naranja. Si llega a 650, estamos en el rojo. Y veamos que hasta los 700 todavía estamos en el rojo. ¿Qué pasa cuando disminuye? ¿Qué pasa cuando disminuye? Bueno, si bajamos de 100, vamos a ver. Vamos a poner este mejor. Es que está algo pequeño. Vamos a ver este. Aquí está la portada del álbum de la que hablábamos. Ok. Si aumentamos la longitud de onda, a medida que la aumentemos, vamos a poner espectro electromagnético para verlo bien. Este está bien. A medida que nosotros, si se fijan, aquí está el azul, nosotros estábamos por aquí. Aquí está el azul, nosotros estábamos por aquí. Si aumentamos la longitud de onda, nos vamos hacia el rojo. Y si nos seguimos yendo, y si seguimos aumentando la longitud de onda, caemos en el infrarrojo. Aquí es donde funcionan los termómetros que detectan rayos infrarrojos. Es decir, radiación infrarroja, mejor dicho, que detectan radiación infrarroja. ¿Qué radiación infrarroja? La que nosotros emitimos. Entonces, ya el infrarrojo no es visible. El espectro visible solo es este pequeño fragmento de aquí, que va desde el rojo hasta el violeta. Antes del rojo está el infrarrojo, que eso es calor, se siente como calor, lo percibimos como calor. Y una pregunta, ingeniero. Sí. O sea que los detectores de temperatura, Sí. eso es lo que hacen, los que tienen en la frontera. Vamos a ver. Ok, hay que distinguir ahí porque en la frontera también tienen detectores de radiación ionizante o equipos de rayos X. Bueno, en la frontera sí, bueno, en los aeropuertos, incluso cuando usted entra a un centro comercial, con lo que le miden la temperatura son con detectores de radiación infrarroja, es correcto. Es correcto. Y eso, pues, estaríamos aquí, en la sección infrarroja. Si seguimos aumentando la longitud de onda, llegamos a las microondas. Noten que en las microondas estamos hablando de el Wi-Fi, estamos hablando del horno microondas, estamos hablando de la telefonía inalámbrica
Sí, ahí cuando hablamos de microondas, pues estamos en esos aparatos. Si aumentamos más la longitud de onda, ya tenemos la radio AM, por ejemplo. Aquí hablamos de kilohertz aproximadamente. Y cuando hablamos de microondas, ya hablamos de megahertz o gigahertz. Entonces, pero en la radio todavía, si ustedes pueden escuchar 610 AM, 94.3 FM. Esos 610 son 610 kilohertz. Y esas ondas de radio, pues, tienen un alcance mayor que las microondas, pero no son dañinas para el ser humano porque no tienen suficiente energía como para alterar la estructura de la materia. Noten ustedes que las microondas, el horno microondas está por aquí, hay gente que le tiene miedo al microondas, pero si usted mete un tamal en el microondas y le pone poco tiempo, ese tamal, lo de adentro le queda frío. La masa de afuera puede que se caliente, pero lo de adentro queda frío. Y aún así hay gente que le tiene miedo al microondas. Si usted mete una sopa y le pone menos de 5 minutos, esa sopa, lo de al fondo, le queda frío. Entonces es porque no tiene la energía suficiente como para penetrar hasta el fondo, digamos, del plato de sopa y calentar toda la sopa. Puede, con el suficiente tiempo y por convección, calentar la sopa, pero no tiene la suficiente energía como para alterar las estructuras vivas, cosa contraria de estos que vamos aquí. Después del violeta va el ultravioleta. Aquí estos ya no los podemos ver con los ojos. Los del espectro visible, del rojo al violeta, sí, eso sí los vemos. Pero ya el ultravioleta, ese ya no lo vemos. Puede producir cáncer de piel. La exposición a radiación ultravioleta puede inducir el cáncer de piel. Y si seguimos aquí es disminuyendo la longitud de onda. A longitudes de onda cada vez más pequeñas, tenemos los rayos X. Estos sí ya tienen la capacidad de alterar la estructura de las estructuras vivas. Ya tienen la capacidad de romper las cadenas de ADN porque ya tienen suficiente energía. Ya tienen la energía para hacer eso. Y bueno, tenemos también los rayos gamma, que son los que vienen de los núcleos atómicos. Entonces aquí sí, ya hablamos de longitudes de onda muy pequeñas. Muy pequeñas. Hablamos de 10 a la menos 10, 10 a la menos 12. Entonces, muy pequeñas. Bueno, de estas sí nos protegemos y los estudiantes del técnico en radiotecnología, pues, son los más expuestos. Son los más expuestos a este tipo de radiación. Y bueno, tienen que seguir una serie de medidas para protegerse. Bien, entonces, esto de aquí es el espectro visible. Noten otra cosa interesante. Es esta otra gráfica. Perdón. Es esta otra gráfica de la temperatura de los objetos en función de la temperatura. Es interesante porque esta de aquí le ayuda a comprar focos en la ferretería. Note usted que esto de acá, un K es temperatura en Kelvin. Esto es temperatura en Kelvin. 100 Kelvin, 10.000 Kelvin, 10 millones de Kelvin. Noten que cuando usted vaya a la ferretería o al supermercado y quiera comprar un foco y usted quiere saber si es luz amarilla o luz blanca, usted va a notar que se lee la temperatura en la caja del bombillo. Si usted mira 6000 Kelvin estarían por acá. Es luz blanca.
Pero si usted ya mira 2500 Kelvin, 3000 Kelvin, eso es algo amarillo ya. Y entonces, porque también hay una relación entre la temperatura y el color de la luz que emite un objeto. Pero esto ya va más relacionado pues con las estrellas y cuestiones así. Nosotros nos va a interesar esta parte de las ondas. Ahora, con el tema de refracción, esta parte de aquí, el espectro visible. Pero los radiotecnólogos, a medida vayan avanzando en la carrera, se van a interesar más por esta parte. Rayos X y rayos gamma, ya longitudes de onda pequeñas y radiación que sí puede alterar la estructura de la materia. Nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene preguntas.